¿Cómo llegó la diosa del amor Istar al Museo de Talavera Celia? El retorno de Istar. El taller de Talavera Celia reprodujo en mayólica una de las piezas más sorprendentes del arte minoico, la diosa de las serpientes, cuyo original data del año 1600 a.C., porque esta obra encontrada en el Palacio de Cnosos en Creta es una pieza de valor inconmensurable. La respuesta es sencilla, por sus significados culturales. Creta y el laberinto. Creta es la isla de mayor tamaño del mar Egeo. Ocupa un lugar estratégico para la comunicación marítima por el Mediterráneo, pues se encuentra entre Anatolia y la península griega, al noroeste de Egipto y al este de Asia. Por su ubicación geográfica, es un sitio de interacción entre civilizaciones. Creta fue la cuna de la civilización minoica. En la región, esta cultura se destacó por la cerámica que producían los habitantes de la isla, pues sus piezas no solo eran reconocidas por su calidad, sino también por su belleza, por la innovación de sus formas, por la introducción de motivos marinos y por la diversificación de su colorido. Sus vasijas eran objetos preciados en las islas del Egeo y en Asia Menor. Los cretenses se dedicaron principalmente a desarrollar actividades comerciales. Gracias a su éxito, empezaron a edificar ciudades hacia el 2700 a.C., Posteriormente organizaron la administración de sus cuantiosos recursos en suntuosos palacios. La isla de los palacios. En Festos, Malia, Sacros y Agia Triada los cretenses construyeron hermosos palacios, pero fue en Cnosos en donde realizaron el más importante de todos ellos. Existen pruebas arqueológicas de que Cnosos fue reconstruida 3 veces, porque, al haberlo edificado en una zona sísmica, los movimientos telúricos ocasionaban derrumbes en diferentes áreas del palacio. El diseño arquitectónico del segundo palacio era tan intrincado que originó el famoso mito del Minotauro. Se contaba que en este lugar gobernaba el rey Minos y había un laberinto habitado por el Minotauro, quien devoraba a 9 parejas de jóvenes griegos enviados para alimentar a este temible ser, hasta que llegó Teseo, hijo del rey de Egeo, y logró matarlo. Al palacio lo recuperó el inglés Arthur Evans, quien inició las excavaciones del sitio en 1901. Estaba edificado en una superficie de 4.5 kilómetros cuadrados. Tenía un patio central franjeado por más de 1.500 habitaciones. Contaba con una cantidad asombrosa de almacenes para diferentes tipos de productos, con talleres artesanales, salas destinadas a actividades administrativas y rituales, también con baños de agua corriente y sistemas para calentarla. La distribución de los espacios permitía el paso de la luz natural y resaltaba la majestuosidad de sus frescos, donde plasmaron sus conceptos cosmogónicos con un exquisito sentido estético. Como fuera construido sobre un monte, lo encumbraron en 3 desniveles y combinaron espacios abiertos y cerrados. Fueron los primeros en utilizar las columnas como sostén de los diferentes pisos. La diosa de las serpientes. El palacio de Cnosos era recinto de los dioses y la casa de gobierno. En él cohabitaban dioses y reyes. Posiblemente fue la ciudad de la diosa del amor, la sexualidad y la fertilidad, que, son según la tradición acadia sumeria, era hermana gemela del sol. Las manifestaciones de su culto se localizaron en todos los recintos sagrados del edificio. Incluso se ha planteado que el lugar denominado por Arthur Evans como la Sala del Trono, no era tal, sino un espacio ceremonial ocupado por una sacerdotisa. En 2 de los almacenes cercanos a esta sala Evans localizó varias figurillas elaboradas con la técnica de cerámica vidriada que representaban a esta deidad. Ellas estaban resguardadas en cajas de piedra incrustadas en el piso. Solo se restauraron 2 de ellas, son las que se encuentran en el Museo de Heraclión. Pero, ¿cuál era el significado de esta diosa y por qué era tan relevante en la cultura minoica? Ella era la diosa que hacía posible la reproducción de la vida.
Su antecedente cultural era la diosa Inanna, una de las más poderosas de la cosmogonía sumeria, la deidad celeste vinculada al planeta Venus, la estrella más brillante del firmamento. El poderío de Inanna provenía de Enki, el dios sumerio de la sabiduría, quien le otorgaría los siguientes poderes: el de la sexualidad, la guerra, el engaño, la traición, el pastoreo, la música, la alegría, la elocuencia, la toma de decisiones, de los oficios y del cambio. También le concedió el poder para bajar y ascender el inframundo. El animal distintivo de Inanna fue el león. La serpiente se relacionaba con el inframundo, lugar gobernado por su hermana mayor Ereshkigal. Las montañas eran el acceso a este mundo subterráneo. Probablemente ella tenía las serpientes como señal de triunfo de su viaje a los infiernos, que significaban la victoria sobre su hermana, es decir, la diosa que regresó de los 7 infiernos del inframundo, como los 7 pliegues de su falda. Sincretismo mesopotámico en el culto a Istar. Sumeria fue conquistada por Sargón de Acadia en el 2300 antes de nuestra era. A partir de entonces la diosa se conoció en toda Mesopotamia como Istar. Conservó sus atributos relacionados con la sexualidad y la fertilidad, aunque fueron diluyéndose los de la guerrera. Mantuvo su supremacía entre los dioses durante el Imperio Asirio, el cual se estableció y expandió en la región desde 1595 antes de nuestra era. La diosa Istar persistió en la cosmogonía sacra en Mesopotamia durante el siguiente milenio, a pesar de haber discontinuidades en el poder por irrupciones de pueblos amorreos que establecieron talasocracias en Armenia, Fenicia y Filistea. Entre los fenicios, Istar se transformó en Astarte. Tuvo un lugar preponderante en Babilonia en el siglo VII a.C. La mutación de Istar en Anaita persa. A partir del 536 antes de nuestra era, Mesopotamia fue dominada por Ciro, el rey persa Aqueménide, que edificó su imperio desde las montañas del Himalaya hasta Anatolia y Egipto. Hasta antes de que los persas adoptaran la religión de Zoroastro, la antigua Istar fue adorada bajo el nombre de Anaita, solo que perdió supremacía en la adoración que le prodigaban los humanos. Con el dominio de Zoroastro perdió también, y esto fue lo más grave, sus atributos relativos a la sexualidad, porque dialécticamente fue transformada en su negación, una deidad virginal. En la región, los judíos desarrollaron una cosmogonía que eliminó a la mujer como coautora de la creación. Así, poco a poco el culto a la fertilidad perdió su relevancia. Los griegos y los romanos mantuvieron el culto al amor y a la belleza y los difundieron en sus respectivos dominios. Istar pasó a ser Afrodita entre los griegos. Entre los romanos se le conoció como Venus, hasta que la cultura grecorromana fue dominada por el pensamiento estoico y el cristianismo por el pensamiento del apóstol Pablo. Fue entonces que en todo el espacio cultural mesopotámico y mediterráneo la diosa Inanna, Istar, Afrodita o Venus quedó proscrita. De hecho, la sexualidad fue condenada como creencia sacra en la conciencia humana. La fertilidad devino en un acto marginado del placer y de la belleza femenina, hasta que los rescatara el Renacimiento. El pensamiento ilustrado recuperó a Istar, no como diosa, sino como mujer, al declarar la igualdad de los humanos en todas sus dimensiones. Istar y la igualdad entre la mujer y el hombre. En efecto, esta estatuilla, conocida erróneamente como la diosa de las serpientes, implica años de historia. Cabe recordar que el barro fue desde los sumerios la materia prima con la que los dioses modelaron a los humanos. Recordar el papel que tuvo la mujer en la creación a través de los relatos mitológicos de Inanna o Istar, quien transitó por distintos espacios y tiempos culturales. La diosa de las serpientes es una prueba de estos encuentros sincréticos entre civilizaciones desarrolladas en el crisol intercontinental que implica el mundo mediterráneo, donde confluyen 3 continentes: Asia, África y Europa. Un espacio circundado por varios mares interiores: el Caspio, el Ponto, el Mediterráneo, el Rojo y el Pérsico, como ahora los conocemos. Pero desde el punto de vista exclusivo de la cerámica, revela el dominio técnico de amplia versatilidad con el cual se trabajaba la arcilla en la civilización minoica.
en este caso vidriada como expresión de un trabajo. El retorno de Ishtar. Esta estatuilla representa en la historia de la cerámica el máximo símbolo de su versatilidad, y en la historia de la humanidad el culto a la diosa del amor y la fertilidad como elemento fundamental de la creación continua en la humanidad. Ella también recupera la tradición de existencia de las deidades femeninas antes de que fueran eliminadas como componentes de la creación. Ahora la diosa del amor readquiere sus significados y se reintegra a nuestra cultura porque, utilizando nuevamente la técnica de cerámica vidriada, nuestros artesanos produjeron en Talavera una réplica de aquella que elaboraron otros artesanos hace 3600 años. El regreso de la diosa Ishtar se lo debemos a la casa de Talavera Celia y a los artistas del taller. Gracias a ellos ahora podemos admirar a esta diosa en el Museo Interactivo de Talavera Celia y rendirle el honor que se merece como parte de la historia de la humanidad.